De la mañana en punto, a esta hora le damos la bienvenida al presidente de la legislatura, César Litardo. Presidente, buenos días, bienvenido, gracias por estar en los micrófonos de los medios públicos. Buenos días. Buenos días a usted, un saludo muy afectuoso a todo el país que nos ve esta mañana. Quisiéramos arrancar en primera instancia con el trabajo que tuvo que ver justamente con el trabajo de la Asamblea Nacional con la aprobación de la ley de simplificación, porque así se lo cambió, ¿no? Antes era simplicidad y progresividad tributaria. Y en ese sentido, pues, plantear el desarrollo con la primera propuesta enviada por el Ejecutivo. Estamos un poquito alargando en función de lo que todavía tenemos dificultades con el micrófono, pero decía yo, tuvimos una propuesta del Ejecutivo enviada en primera instancia y que fue archivada. Luego, este trabajo realizado acercamientos también por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, hubo una presencia incluso en el Palacio de Carondelet para poder establecer acercamientos. Dio frutos finalmente esos acercamientos, esos diálogos donde estuvo el ministro de Finanzas, otros actores también del gobierno central y por supuesto también los jefes de las diferentes bancadas legislativas. Bueno, primero esto demuestra dos aspectos. El primero es que la Asamblea Nacional tiene que trabajar siempre en consensos para buscar poder generar acuerdos internos para poder aprobar proyectos de ley importantes como este. En ese sentido, voy a ir a la otra parte que usted me mencionaba, en el tema de la primera ley, también demuestra una clara independencia en funciones. La Asamblea Nacional también tiene esa capacidad en la primera instancia, una vez que no hubo consensos, no hubo acuerdos internos, de haber archivado una ley. Y ahora que el Ejecutivo manda una ley un poco más sencilla, más manejable, dentro de un marco de tratamiento más eficiente, se pudo lograr estos consensos. Creo que es importante, es una ley que tiene muchas cosas positivas, que también demuestra de que nosotros constantemente tenemos que estar buscando internamente acuerdos para poder acceder a aprobaciones. Y el día de ayer fue uno de estos. Hemos estado trabajando intensamente en la Asamblea y creo que los resultados que la Asamblea ha dado en estos días, las muestras que la Asamblea ha generado en torno a posibilidad de consensos, acuerdos, han terminado en esta aprobación de ayer que usted dice. La semana pasada dimos un gran ejemplo del país cuando aprobamos reformas al Código de la Democracia sustanciales para el Ecuador. Vamos a avanzar en aquello, pero quisiera sacar un poco a limpio con relación a lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué podría usted destacar de lo que se aprobó, de lo que se sacó finalmente, de lo que no había acuerdos? Llegaron a un 80% de acuerdos en la normativa, en la comisión, pero ya en el pleno de la legislatura finalmente, ¿qué es lo que sacamos a limpio? ¿Cuál es el resultado de ese trabajo? Bueno, hay que destacar aquí varios aspectos. Primero, siempre la predisposición del Ejecutivo de poder tener la apertura a poder mejorar, recibir recomendaciones y varios aportes en torno a la ley. La ley básicamente se aprueba con dos grandes grupos de trabajo, se podría decir, o de articulados. El primer grupo es un grupo de incentivos que van a diferentes sectores. Desde el sector agrícola, donde estamos eliminando algunos impuestos como IVA y algunos otros aranceles más para varios componentes del sector agrícola. Se está también, por ejemplo, teniendo la posibilidad de que 9.000 jóvenes se puedan beneficiar de una remisión de multas e intereses de créditos educativos para que puedan ser refinanciados. Algo que también estaba en la primera iniciativa, ¿no? En la primera iniciativa se puede, por ejemplo, conocer, y un tema muy importante que a veces no lo tomamos en consideración, por ejemplo, en el tema del deporte. Nosotros en el país a veces tenemos la posibilidad de decir que hacia el deporte hay poco apoyo. Ayer la Asamblea aprobó algo importantísimo. La empresa privada que apoya o auspicia a un deportista puede vengar o deducir del impuesto a la renta el doble de la cantidad del auspicio hacia ese deportista. Me parece que es muy importante. Como lo que ocurrió con Richard Carapaz, por ejemplo. Sí, pero ahora, insisto, antes, en principio, solo se podría reducir hasta un 20% de los aportes o las donaciones o los auspicios hacia el deporte por parte de las empresas como tal. Ahora, no solamente que es el 100%, es el doble. Es decir, que si una empresa aporta o auspicia con $1.000 a un deportista, cuando va a hacer la deducción del impuesto a la renta, aplica por 2.000, el doble. Entonces ya tenemos que tener una contraparte del sector privado para apoyar también este importante sector que nos ha dado muchas alegrías al país. Eso es por una parte los incentivos, los sacrificios fiscales, si se quiere, pero ¿qué podemos apuntalar de los sacrificios que van en manos de la ciudadanía y se cumple con este ideal de progresividad, es decir, que quien más tiene más pague? Hay una progresividad. De hecho, si usted analiza, en este sentido no ha habido mayor ruido, se podría decir, porque realmente los impuestos son netamente progresivos. Es una empresa que tiene
una facturación de $1 millón va a pagar una tasa aproximadamente 0.01%, que en el equivalente realmente es una aportación voluntaria de $1.000 anuales. Me parece que es bastante racional, y entre más se factura, más se paga, que me parece que es la progresividad. Hay impuestos, por ejemplo, hacia comida ecologista, hacia aplicar progresivamente también hacia las fundas plásticas, que en el mundo tiene que haber una tendencia hacia la eliminación de las mismas. Es decir, que también tiene esa dosis de progresividad y que de una manera directa se protege al que menos tiene. Pero en conclusión, me parece que fue una reforma bastante importante, que va a permitir también al Estado ecuatoriano tener oxígeno en esta crisis económica, y que también no va a afectar de manera directa a los sectores que menos tienen en el país. Pasemos revista brevemente a lo que tiene que ver con las reformas al Código de la Democracia. Un paso importante también que dio la legislatura, ¿no? Un tema que estaba pendiente además desde hace algún tiempo. Me parece que fue un hecho histórico, un hecho fundamental, y sobre todo la forma como se dio. Creo que en definitiva el 90% de las reformas al Código de la Democracia fueron votadas casi por unanimidad en la Asamblea. Eso demuestra también que, una vez más, estos consensos, indistintamente de quienes estén liderando los grupos políticos, la predisposición que se tiene son importantes. ¿Qué cosas importantes tenemos en el Código de la Democracia? Primero, algo que se ha venido hablando en los últimos meses de la forma o de la transparencia para financiar las campañas electorales. Aquí se están implementando varios mecanismos para poder darle más transparencia y poder eliminar los dineros ilícitos en las campañas. ¿Cómo se logra aquello? Primero se suben los techos de gasto electoral, que me parece que es importante. Antes los techos electorales no se respetaban, era un secreto a voces. Luego, la posibilidad de que tanto la Contraloría, la UAFE, la Fiscalía generen una unidad que pueda casi en tiempo real ir verificando los aportes de campaña. Se bancarizan los aportes de campaña, es decir que todo aporte de campaña debe ser efectuado a través de una transacción bancaria como tal. No se permite que las empresas financien campañas, y también se puede aportar a las campañas máximo un 10% de la última declaración del impuesto de renta de quienes hacen las aportaciones. Me parece que esos son temas importantes que van a permitir transparentar. También se hace no una vinculación, se hace una corresponsabilidad de los candidatos en el momento del manejo de los fondos públicos. Antes solo el responsable era el tesorero y el jefe de campaña. Ahora también los candidatos tienen su responsabilidad, para que también los candidatos se preocupen de cómo o qué fondos son los que ingresan y cómo se gastan esos fondos. Responsabilidad solidaria en todo caso. Pero ¿qué pasa con aquellas organizaciones políticas o candidatos que no alcanzan el mínimo porcentaje de representación a través de los votos? ¿Tendrán que devolver el dinero que el pueblo ecuatoriano también tiene que financiar? No se reglamentó esa acción que usted manifiesta, pero me parece que estos otros elementos que hemos hablado van a permitir transparentar, hacer que quienes manejan los recursos de las campañas sean mucho más eficientes. Y son dos cosas diferentes, porque una cosa es los fondos que se captan de manera privada, y la otra situación es los aportes que el Estado da como fondos partidarios y también como pautas publicitarias que se dan en los diferentes medios de comunicación. Pero también es importante en esta reforma, que hay varios temas que relevantes, el tema de la progresividad de las mujeres. Por paridad de género. Por obligatoriedad, de manera progresiva, en las próximas elecciones empezaremos con un 15%, y así progresivamente las mujeres deberán encabezar las listas electorales en todo el territorio nacional. La necesidad, se habla mucho del cambio generacional de la política. Ahora, por ley, por obligatoriedad, un 20% de las listas deben estar conformadas por jóvenes. También se promueve mucho la unidad y la participación de los grupos indígenas, montubios, afroecuatorianos, que también tengan su participación en las listas como tal. Es decir que la reforma es integral, busca de muchos aspectos mejorar la democracia. Se cambia el método electoral, vamos ahora con el método Wester. Y ese quizás fue el de mayor dificultad en la votación, a pesar de que tuvo una mayoría, no fue reflejado como en las otras dos votaciones anteriores. Sí, hubo alguna división en ese sentido, pero en democracia hay que respetar la voz de las mayorías. Y en definitiva, este método es un método mucho más participativo, que va a permitir darle mayor participación y representatividad a los partidos políticos, y eso es importante. Y sobre todo, algo a mí me parece muy importante también, no se eliminaron los distritos electorales, que también le da también esa posibilidad de dividir o distribuir de mejor manera los escaños en los territorios para tener una mayor representatividad en la Asamblea y en los consejos municipales. Quizás una pregunta que surgía entre los pasillos de la Asamblea Nacional con relación a estas reformas al Código Electoral es que
¿qué nos garantiza que en unas siguientes elecciones, no me refiero a las del 2021, sino a unas siguientes elecciones, la Asamblea Nacional esté nuevamente abocada a hacer otras reformas de carácter coyuntural? Porque mucho se decía aquello, que estas tienen un matiz coyuntural en función de las próximas elecciones, y en particular me refiero al método de asignación de escaños. Bueno, yo creo que en definitiva la garantía, en principio, siempre va a ser en función de que el CNE haga su trabajo. Si el CNE hace un trabajo como tiene que ser, de manera correcta, de manera eficiente, tanto con el Tribunal Contencioso Electoral, no va a haber inconvenientes. Ahora la necesidad de hacer estos cambios fue por estas deficiencias que hubo. Yo vengo de la provincia de Los Ríos. En Los Ríos se demoraron 78 días en dar las credenciales para las autoridades electas en algunos casos. Eso significa que hubo deficiencias. Y por eso también es importante que se hayan reformado, por ejemplo, varios artículos de justicia electoral que permitirán que el Tribunal Contencioso Electoral pueda ajustar los tiempos, se salve ciertos vacíos que habían en torno a cómo ejecutar justicia electoral, y permitan que se pueda hacer más expeditos al momento de dar algún tipo de resolución sobre algún reclamo dentro de un proceso electoral como tal. Pero en definitiva tiene mucho que ver, es decir, la Asamblea cumplió, la Asamblea ha hecho su parte en las reformas del Código de la Democracia. Ya depende que la institución que regula la democracia en el país, que es quien lleva a cabo las elecciones, cumpla a cabalidad su rol y pueda estas reformas aplicar de manera eficiente. Y si no, la Asamblea también estará vigilante dentro de su control político para poder hacer cumplir estas normas que se han aprobado. Y a propósito de esas deficiencias que usted señala y del control político, ¿para cuándo estaría previsto que el CAL se reúna para calificar el juicio político en contra de Diana Tamain, tomando en cuenta que usted como presidente de la Asamblea también contribuyó con su firma para calificarlo, ¿no?, para que llegue al CAL? Ahora en 30 minutos hago una entrevista y tengo que ir a la Asamblea. Tenemos CAL a las 8 de la mañana y ahí está como primer punto la calificación del juicio contra la presidenta del CNE. Pero un poco hay que dejarlo claro, realmente la firma como presidente de la Asamblea y como asambleísta en este juicio político va un poco de la mano con lo que mencionaba. Yo vengo de la provincia de Los Ríos y mi provincia debe ser la más afectada de los temas electorales. Por lo tanto, es importante que tengamos la posibilidad desde nuestra provincia y el país entero de conocer a profundidad qué pasó en estas elecciones, y esa es la razón por la cual también firman ese documento, y vamos a estar expectantes. Seguramente participaremos dentro del proceso de juicio político y veremos cuáles son las explicaciones que se da y si esto amerita o no después una posible llegada al Pleno y ver qué pasa en ese momento como tal. Pero me parece que es importante no dejar pasar la oportunidad. El país tuvo graves problemas en el momento de las decisiones electorales, una vez que ya se dieron las elecciones como tal. Y esas hay que investigar qué pasó. Hay sanciones por parte del Tribunal Contencioso Electoral, algunos miembros del CNE, etcétera. Entonces todo esto tenemos que tenerlo claro, y en un proceso en la Asamblea de control político, en donde hay un procesamiento, donde hay comparecencias, donde podemos escuchar a quienes han sido perjudicados, quienes dan las pruebas de cargo y descargo, podremos evaluar finalmente qué pasa con este juicio político. Quisiera un poco avanzar en la evaluación, la gestión que ha desempeñado la Asamblea Nacional con usted a la cabeza. Y es que encontraba algunos datos relacionados a lo que ocurrió hasta 2018 y daba cuenta de una evaluación del 5.39 sobre 100, tomando en cuenta el número de leyes que habían sido publicadas, es decir, 22 de las 374 que habían sido o que estaban en trámite, ¿no?, y las 400 o más de 400 que habían sido presentadas en la legislatura. Sin embargo, apenas 22 durante el periodo de la expresidenta Cabezas, Elizabeth Cabezas, y por tanto una evaluación del 5.39. Usted había mencionado en algunos espacios de que la cantidad no era lo importante, sino la calidad. ¿Qué tanto arribamos a esa calidad precisamente durante su gestión para evaluar el trabajo durante este año? Bueno, insisto, realmente el evaluar a una asamblea por la cantidad de leyes me parece que no es el mejor indicador. Yo le pongo un ejemplo: las reformas al COIP, que contemplaron más o menos unos 200 artículos reformados como tal, y tenemos leyes como una ley que aprobamos hace unas semanas atrás de eficiencia energética, que permite a las zonas rurales tener exoneración del pago de luz en las canchas rurales, de apenas 2 artículos. Es decir que el COIP equivaldría a 100 leyes de las que anteriormente usted me menciona. En definitiva, me parece que sí, la calidad debe primar, y la calidad demuestra que hemos aprobado cosas importantísimas. Las reformas al COIP son muestras fundamentales de ese proceso, también es un tema complejo, el tema del Código de la Democracia, la Ley Económica Urgente y varias leyes más que están en ese proceso. Y no solamente eso,
Recordemos que la Asamblea está también llevando datos importantes como la Convención de Enmiendas, que ya ha emitido sus 3 informes para las 3 enmiendas que se han presentado en la Asamblea. Pero algo más allá, hemos ido y hemos dado un paso mucho más importante en torno al trabajo de la Asamblea. ¿Qué pasaba en el pasado con la Asamblea Nacional? La Asamblea aprobaba leyes y estas leyes después nadie se preocupa por saber si es que las mismas se ejecutan o no. Como lo de la ley amazónica, por ejemplo. La ley amazónica, de hecho tenemos nosotros varias leyes en carpeta, por ejemplo, le puedo explicar una ley muy importante para el país, la ley de erradicación de la violencia con la mujer. No ha sido aplicada a un 100% como establece la ley, y lo que hemos hecho en la Asamblea es generar una unidad de seguimiento de la ley, y estamos con un equipo técnico ya verificando que se cumplan las leyes, porque no sirve de nada aprobarlas. El Estado ecuatoriano hace un esfuerzo económico, porque para aprobar una ley demanda recursos económicos, tiempo y algunos otros factores más, y luego esta no se ejecuta. Entonces también, no solamente es el hecho de tener leyes de calidad, sino que esas leyes de calidad que se aprueban permitan luego en el futuro también tener una aplicabilidad para el beneficio de quienes son los grupos vulnerables que están en esas leyes como tal. Presidente, quiero agradecerle yo su presencia con un mensaje final nada más a propósito de nuestra siguiente invitada, porque hoy justamente se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuánto ha trabajado la Asamblea Nacional para garantizar o acercarnos a los objetivos de Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos en el Ecuador? Bueno, mucho. Nosotros, los ODS, son parte transversal de las leyes como tal. Hemos hecho varios talleres y hay una instrucción clara de que toda ley que se aprueba en la Asamblea Nacional tiene que tener un ODS conectado a la misma para que se garantice esta propuesta de las Naciones Unidas, y la Asamblea está comprometida con el cumplimiento de los ODS en el Ecuador y en el mundo. Gracias, presidente. 7:17. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con más aquí en Primera Impresión.